Gracias acá por este debut que vamos a hacer. No, por favor, acá tenés tus placas, movete con toda la libertad del mundo, ¿eh? Bueno, muy bien, tomando lo que vos decías, algunas palabras que nos pueden ayudar a comprender lo que está en juego con esta ley, que no es solo una ley, sino como bien vos decías, hay otros intereses. Puse justicia, equidad, lawfare, desigualdad, independencia, privilegios, clases sociales, élites, república y ceguera de élites, que es un concepto que me gustaría al final decirte de qué se habla. A ver. Para decir esto, ¿por qué es importante? Porque lo que vamos a ver es cómo se están construyendo los discursos. Y los discursos pueden condicionar los escenarios políticos que vienen. Sí. Para eso te voy a compartir dos ideas. La primera es la del filósofo francés Rancière y la segunda es la de Arturo Jauretche, pensador nacional. Vamos con la primera de Rancière, que dice lo siguiente. Define que la democracia es la capacidad de cualquiera de hablar y de ocuparse de los asuntos comunes. La idea de poder hablar es la idea de la palabra. La palabra no solamente como algo semántico, sino también la palabra como disputa política. Ajá. Entonces, ¿cuál es la narrativa que ha construido Cambiemos en estos días? La idea de independencia del Poder Judicial. Atacan la independencia del Poder Judicial por una jurisdicción de privilegios, que es difícil explicar por qué una jurisdicción de privilegios ataca la independencia del Poder Judicial y por lo tanto daña la democracia. Sí. En cambio, desde el gobierno se ha puesto la palabra privilegios, que ha conectado con gran parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque justamente cuando uno lo ve desde otro enfoque dice, quitar privilegios fortalece la democracia. Una democracia de iguales, una democracia donde cualquiera pueda hablar, es una democracia donde no hay privilegios. Vamos con la segunda frase de Arturo Jauretche. ¿Qué nos dicen? A ver, acá si la podemos ver. Este es el arte de saber rellenar los tiempos entre placa y placa. Muy bien, vamos a empezar a practicarlo. Entonces, acá en la segunda frase de Arturo Jauretche dice, conquistar derechos, ¿qué provoca? Alegría, mientras que perder privilegios provoca rencor. Mira. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Los derechos son derechos cuando son generales, es decir, cuando se aplica a todos, a todas y a todes. En cambio, los privilegios siempre están abocados a un determinado sector social. Está bien, me parece que hay una idea del gobierno, que es esta idea del acuerdo social, que justamente el acuerdo social implica pensar a la solidaridad como contracara de los privilegios. Entonces, yo te decía, ten en cuenta... Es ambicioso. Es ambicioso, pero esto supone que los que están más abajo, para que dejen de estar más abajo, los que están más arriba, tienen que estar menos arriba. Yo te decía que hay un concepto que es fundamental, y mientras van poniendo la siguiente placa, que es entender qué es una élite. ¿Cómo se comporta una élite? Porque una élite, por supuesto, reproduce privilegios. Yo te decía la palabra ceguera de élite. O sea, acá hay una última placa, mientras la van poniendo, la idea de ceguera de élite, ¿qué significa? Significa que muchas veces, Pablo, las élites lo que hacen es no querer reconocer los privilegios que denotan, los naturalizan. Pará, ¿te puedo frenar ahí? Dale. La famosa frase de la mujer de Piñera, cuando dice vamos a tener que compartir. Que compartir, vamos a tener que abandonar algunos privilegios. Ese es el reconocimiento que, si no es por la catástrofe que estaba ocurriendo en Chile, nunca jamás se hubiesen ni siquiera dado cuenta de que gozaban de esos privilegios. Exactamente, porque la élite los naturaliza. Claro. Puede tener distinta fundamentación, puede ser por la herencia, puede ser por su apellido, también puede ser por su costumbre. patrimonio, por costumbre, pero el punto es que no comparten porque no quieren asumir esos privilegios como una condición específica. Claro. Entonces, ¿cuáles son algunas de las características principales que tiene una élite? Ceguera de élite. Me parece brillante porque de verdad lo ves en muchos lugares eso. Vamos a ver. Bueno, el que te decía recién, ceguera de élite, no reconocer los privilegios que detentan. Sí. Este es muy importante. Reacción corporativa en defensa de sus intereses. Siempre la élite, al ser una minoría organizada, va a actuar corporativamente. Vos decís, tocan las jubilaciones de privilegios, pero la reacción es como si se hubiera tocado la democracia y todo el poder judicial. Eso es una reacción corporativa, de un interés particular, querer transformarlo en un interés general. Una clásica que pasó en este caso, renunciamos todos. Exactamente. Dejamos en blanco, vaciamos la justicia.
Exactamente. Después las élites siempre tienen mecanismos visibles e invisibles de exclusión. Por ejemplo, un mecanismo visible puede ser si por tu patrimonio podés pertenecer a un club fashion. Un mecanismo invisible es cuando te dicen la casa se reserva el derecho de admisión, la famosa frase. Sí. Son esos mecanismos que vos no te das cuenta, que es por contacto, por capital social, que tiene que ver con si tenés tal apellido o no. Si, por ejemplo, por qué la élite nunca se casa con alguien de más bajos ingresos. Entonces, no es algo que esté formalizado ese mecanismo de exclusión, pero existe y se reproduce. ¿Por qué? Porque siempre la élite va a tener una tendencia a naturalizar y a reproducir su posición dominante. Vos hablabas de esta idea de la posición dominante. Las élites buscan como objetivo último reproducir su posición dominante. Recordad que siempre un proceso de dominación tiene que tener dos factores. Muchas veces el primero puede ser la violencia, pero hay un segundo. El éxito de todo proceso de dominación es cuando el dominado colabora con el proceso de dominación. ¿Cómo? Te repito esto. El éxito de un proceso de dominación de una élite es cuando el dominado colabora con ese proceso de dominación. ¿Por qué? Porque el que está en una posición dominante te hace creer que es un intercambio de servicio. Esto es como cuando el banco te dice, te presto y parece que te está haciendo un favor y vos le debes intereses de por vida. Claro, o cuando y te dice, bueno, no sé, rezá porque te garantizo que en la eternidad vas a tener una buena eternidad. Aparentan ser un intercambio de servicio, pero en realidad hay una relación dominante. Y por último, Pablo, yo te mencioné el lawfare. ¿Sí? Vos me decís, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el lawfare? El lawfare muchas veces, para recordar, es un proceso de judicialización de la política, de politización de la justicia y básicamente es utilizar al Poder Judicial como una herramienta de persecución política. Esa es la esencia del lawfare y es algo que hemos vivido en nuestro país en el siglo XXI, pero también en toda la región. Pero también una de las consecuencias muy negativas que ha dañado la independencia del Poder Judicial es que el lawfare lo que hace es reafirmar esta posición corporativa de la justicia, la recarga, ha buscado al Poder Judicial recargarlo de esa corporación, ponerla ajena, por decirlo de una manera, a los intereses mayoritarios y siempre ha buscado esta idea de confrontar al Poder Judicial con los populismos. Entonces, recarga esta visión corporativa y endogámica y de la no democratización de las relaciones del Poder Judicial con el conjunto de la sociedad. Te recomiendo, por último, hay un sketch de Guillermo Aquino muy bueno que se llama After versus Privilegios, que permite entender esta forma de cómo hacemos para naturalizar o desnaturalizar los privilegios que tenemos. Me encanta y también le propongo a la gente que piense un poquito, ¿cuántas